todos nuestros usuarios de Pegando.tv. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos que se nos presentaron. Nuevamente vamos a retomar con Esteban para hablar un poco más de los inicios en lo que son los fundamentales. O sea, nos estabas hablando de los indicadores macroeconómicos más importantes para Estados Unidos. Bueno, nuevamente, retomando, si estamos hablando con respecto a la situación del empleo en Estados Unidos, de los datos de empleo, a lo que teníamos para esta semana. Hablamos del comportamiento de las peticiones semanales por desempleo de mayo y las expectativas que estaba dejando eso para esta semana con los datos, digamos, globales de empleo con respecto a la variación del mes. Yo creo que ya con los datos de esta semana podemos esperar datos negativos. No me sorprendería que Estados Unidos incremente nuevamente su tasa de desempleo para este mes y creo que eso podría dar muy mal parado nuevamente la administración y la administración del presidente actual y digamos la situación económica del país. ¿Sí? Sobre todo, y qué pena te corté el impulso, a la expectativa de que en julio se terminan las intervenciones directas de la Fed en el mercado con esta política de recompra de bonos con inyección de liquidez. Entonces va a ser interesante, digamos, la movida que puedan tener tanto por la parte administrativa, el sector del gobierno directamente, como lo que pueda hacer la Fed misma respecto a esta situación. Ok, entonces hablamos de que un indicador importante para Estados Unidos es el empleo. ¿Con qué otro ejemplo nos puedes demostrar cómo se afectan las monedas con los fundamentales en esto de los mercados financieros? ¿Qué ejemplo tienen para que nosotros podamos entender más cómo se interpreta un fundamental? Bueno, creo que todas las personas que me han venido escuchando a mí en este periodo, que llevamos colaborando con Tradando, les he hablado mucho sobre, digamos, comprar el rumor y vender la noticia. ¿Sí? La situación es clara, el mercado marca la noticia en cuanto estén esperando los resultados, el mercado marca la tendencia, perdón, en cuanto se estén esperando los resultados para una noticia específica. ¿Sí? Se esperan datos malos en X noticias y el mercado empieza a tomar una tendencia alcista, ¿sí? Porque digamos la noticia es para la moneda cotizada y la piensan que la va a debilitar, y el mercado le da tendencia alcista esperando la noticia. Sale el indicador, sale el dato del indicador, el mercado pega un impulso de volatilidad a favor de la tendencia, en los máximos empiezan a bajar todos los inversionistas grandes que ya traían una semana entera en la tendencia, queman todas las posiciones y pasa mucho que los inexpertos o los pequeños terminan montados en la noticia, montados es cuando sale la noticia en el máximo y quedan al cierre de la cotización del precio abajo. Discúlpame, entonces ahí es cuando observamos de que el fundamental después de una hora se anula totalmente, el mercado lo empieza a anular. Se empieza a hacer anulación porque en el momento de salida, cuando ya se da la expectativa de lo que tienen, digamos, los especuladores más estructurados para el resultado del dato, ya les dio la expectativa, ya tienen toda la tendencia a su favor, ya tienen la expectativa, ya cumplieron con la expectativa de resultados. Se genera la corrida financiera en ese momento, lo que digamos, podríamos llamar una corrida financiera, que es la venta masiva de las posiciones en ese momento, la salida de las posiciones, y la contrapartida de las posiciones, que la venta empieza a generar oferta en el mercado y lo debilita. El problema es que, digamos, los inversionistas más inexpertos, los pequeños, no ven eso y terminan montados de arriba y se están tragando un spread impresionante. El ejemplo más claro que tengo, que me ha gustado trabajar a mí, fue el de la semana del 16 de diciembre del 2008. El 16 de diciembre del 2008 fue cuando se empezó la política de las tasas en la banda del 0 y 0.25%, que hizo la movida de Estados Unidos. Desde la semana antes, que ya se traía fundamental, ya se traía la expectativa de bajar las tasas del 1% al 0.5%, ya se había traído durante todo, digamos, el último trimestre del año esa política, en lo que va a ser el estallido de Lehman Brothers.
Vimos que desde la semana previa el mercado empezó a hacer un movimiento alcista importante, luego de todo lo que había sido la caída desde principios de septiembre con el anuncio de Lehman Brothers. Esa semana el mercado empezó a hacer un movimiento alcista y un movimiento alcista muy marcado y muy importante. Tanto así que si lo vamos a ver hacia las semanas de salida del dato fundamental, tenemos un recorrido alrededor de unos 2.000 puntos en unas 3 semanas. ¿Sí? 2.000 puntos alcistas, recuperando en 3 semanas alrededor de lo que ya había perdido de todo el movimiento de ese año con respecto a lo que fue la crisis. Y vemos que el mercado previo a la noticia se movió todo en favor al dato fundamental. En el momento que da la noticia, la semana de la noticia, vamos a ver una sombra impresionante y es una sombra que en una vela semanal podemos hablar de unos 700 a 1000 pips. La sombra es gigante y el cuerpo es muy pequeño y comienza nuevamente el proceso y se vuelve el mercado nuevamente hacia soportes de diciembre. ¿Sí? Desde ahí empieza a partir otra vez digamos, una área de recuperación en 2009 que ya puede ser punto de aparte, pero me parece que es un ejemplo muy básico y muy estructural con respecto a cómo se mueven los fundamentales. Explícitamente ese tipo de fundamentales me gusta mucho trabajarlo como ejemplo porque el fundamental de datos de interés es el que da mayor claridad en cuanto a eso. Es un fundamental que por lo general se tiene la perspectiva de cambio por lo menos con unos 20 días, un mes de anticipación y el mercado muestra muy fácil, digamos, la cara en cuanto a la perspectiva que tiene. Entonces, con toda esta información que me das, ¿podríamos decir que el fundamental es una estrategia del mercado para empezar a descontar? Bueno, mira, sí, es muy posible. El mercado descuenta con antelación la expectativa que tiene con las noticias, ¿sí? La expectativa que tiene en cuanto a su comportamiento fundamental. ¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, con una semana de anticipación tenemos que va, digamos, a bajar la tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿cierto? Es decir, supongamos que hoy estamos en viernes, ¿sí? Hoy es el viernes de la semana pasada, y yo tengo perspectiva para esta semana, el dato de desempleo va a pasar de 9% que está al 8.5%. Eso me da una perspectiva de que, uno, de que va a haber un buen comportamiento con respecto a los payrolls, ¿sí? A los privados y a los globales que tenemos esta semana. Dos, con respecto a las peticiones por desempleo, que terminan compensando ahí, ¿cierto? Tres, que el mercado se va a alentar toda la semana a buscar todo el comportamiento fuerte alcista que pueda tener el mercado por el incremento de confianza. Todo eso se empieza a reflejar en el mercado. Los inversionistas empiezan a ir en ese sentido y empiezan a marcar la tendencia con anticipación. Desde el día lunes ya se empieza a ver cómo se empiezan a generar las compras en el mercado, cómo se empiezan a recuperar tendencias. Y las personas que trabajan con estrategias a nivel tendencial o cualquier estrategia técnica que tengan específica, van a ver que esa estrategia va a empezar a marcarles entradas en largo también. De cualquier momento estemos hablando de estrategias que tengan de cruces de E más lentas, con E más rápidas, con de Vegas, ese tipo de estrategias van a empezar a terminar mostrando entradas en el sentido, se empieza, digamos, a mezclar todo y se empieza a descontar hacia el mismo lado todo el mercado. Son situaciones en las cuales son muy claras, como hay otras situaciones en las que no se tiene una perspectiva, digamos, muy clara con respecto a lo que puede pasar, o son semanas que tienen una lluvia de datos macroeconómicos muy alta. Ese tipo de situaciones lo que crean es mucha volatilidad porque se puede tener datos con respecto al Producto Interno Bruto que puedan mostrar, digamos, un aire de contracción, eran menores a los periodos anteriores, pero se tengan, por ejemplo, datos de consumo en situaciones de una economía que venga en recuperación, que sean acordes con las perspectivas que se tienen por parte de los entes gubernamentales. En esa situación se generan volatilidades y el mercado, digamos, que no toma una dirección precisa. Toca ver históricamente cómo se están comportando, hacer un análisis, digamos, un poco más estructural para ver qué tendencia puede tomar. O son semanas en las que vemos simplemente movimientos erráticos, movimientos un poco más lateralizados, muy amplios con respecto a lo que se pueda esperar. Ok, nos acabas de dar una cantidad de información en la que extraigo que tanto el fundamental como el técnico se debe manejar a la par, ¿cierto? También observo que el fundamental nos puede estar, lo que nos indica es confirmaciones de la tendencia para los que son analizadores técnicos, ¿cierto?
Cuando esa relación entre la tendencia que lleva el analizador técnico y el fundamental no se da, ¿qué es mejor que el analizador del mercado haga? Que siga con su análisis técnico si es técnico, o que siga con su análisis fundamental si es fundamental. Mira, a mí por ejemplo cuando no me cuadran los dos, cuando no crean la armonía que yo espero que creen y se comporten con respecto a lo que yo estoy esperando y a mis técnicas de análisis, no veo. Porque me parece que es poner el dinero, es invertir el dinero en un riesgo en el cual no estoy acostumbrado. Cuando yo tengo todo, digamos, todas mis herramientas están en armonía para indicarme una determinada dirección del mercado, yo ya estoy trabajando con un determinado porcentaje personal de confianza y de probabilidades para yo generar una posición ganadora. ¿Sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, que el técnico me está diciendo una cosa y el fundamental me está diciendo otra, y me estoy trocando, por ejemplo, con las predicciones o con analistas que yo sigo, ahí ya no estoy como tan armonioso, y cuando entro voy a entrar más al mercado con miedo a perder que con ganas de ganar. ¿Sí? Voy a tener mucho más riesgo, voy a tener menos confianza personal, y voy a reducir mis probabilidades personales de generar una posición ganadora, que puede que esté, digamos, acertado con el fundamental, ¿sí? Con lo que me dice el fundamental, o puede que esté acertado con lo que me diga el técnico, ¿sí? Pero como les digo, termino reduciendo mis probabilidades y genero un riesgo y me genero una presión que la verdad no sería acorde con mi estilo de trading. Entonces el mejor consejo es que operemos conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, yo voy a operar, viene una noticia, ¿cierto? Viene un fundamental y yo tengo unas posiciones ya establecidas o están programadas o están ya abiertas. ¿Qué debo hacer con esas posiciones antes de un fundamental? ¿Lo cierro? ¿Las dejo? Bueno, lo primero es que depende del dato que les voy a mostrar y de la expectativa que esté creando en el mercado, del nivel de volatilidad que pueda imprimir. Eso lo sabemos por el tipo de economía que sea con respecto al dato, también por el comportamiento histórico del dato frente al mercado. Hay herramientas, por ejemplo, por Expactor, que es una herramienta de estadísticos muy interesante en la cual uno puede sacar el día, la hora en la cual sale el dato, la expectativa que tenía y el dato real, y después ir uno corroborar con el mercado cuál fue el impacto que tuvo. ¿Sí? Y con respecto a las variaciones, puede hacer algunas mediciones de volatilidad de cómo puede ser el impacto en el mercado. Entonces, eso es uno. Segundo, cómo vengo yo con la tendencia y cómo vengo yo con la operación. Es una operación negativa. Digamos, la he traído durante 2 o 3 días y me ha traído negativo. Pasa que la expectativa del dato es buena y si el dato sale bueno, me puede repuntar la operación, la puede poner positiva. Toca ser muy cauteloso con respecto a los stocks. ¿Sí? Si ya traemos un stock determinado, es mejor sostenerlo, cosa de que, por ejemplo, no vaya a salir un dato malo y la volatilidad del mercado lo que puede crear es un quiebre mucho más bajista, ¿sí? Con respecto a la operación que yo tengo. Son datos en los cuales hay que tener mucho cuidado. Si vengo positivo con la operación, es muy recomendable el hecho de empezar a marcar stop en cero y dejar que el mercado, si se va a ir a mi favor, que se vaya con toda esa volatilidad y ver eso me alcanza mi objetivo de precios y liquidar a una situación de estar cubriendo contra lo que sería la negación del fundamental. Y si llevo ya mi posición ganadora, stop en cero. Sí, me parece lo mejor. Me parece lo mejor, como te digo, dependiendo de los datos nuevamente. Si yo, bueno, observamos que los fundamentales constan de un previo, sí, y de un dato previo y de un actual, del que va a salir en la noticia. Si cuando sale la noticia no cambia mucho el valor, el fundamental, ¿cómo es el movimiento del fundamental? ¿Es fuerte o no hay movimiento en el mercado? Digamos que hay algunos rangos dependiendo de los datos en los cuales uno puede decir que no hay una variación, digamos, no hay una variación importante, no una variación impactante respecto al dato que
desconfianza o confianza. En ese sentido yo creo que se genera más confianza, más tranquilidad que desconfianza, porque es el sostenimiento de situaciones. Nuevamente, dependiendo de los datos. Datos, por ejemplo, de empleo, refiriéndome a datos de empleo. La importancia de, digamos, si los datos si no van a mejorar, por lo menos que se mantengan estables en cuanto a la economía vaya comportándose bien. ¿Sí? Si tenemos una economía mal y tenemos datos que se mantienen muy estables, pero muy estables en datos que no sirven para la economía, no va a generar confianza. ¿Sí? El mercado se va a mantener nervioso en cuanto a esa situación. Pero si nosotros tenemos economías, por ejemplo, en recuperación como Estados Unidos lo que pudiéramos llamar recuperación. Estados Unidos está en recuperación, pero está enferma de crecimiento. Tiene una enfermedad crónica de crecimiento en estos momentos luego de lo que es la crisis. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, si empieza a sostener, digamos, la tasa de desempleo donde está, si es capaz de sostener las peticiones por desempleo por debajo de los 400.000 peticiones nuevas semanales eh, de este dato, si es capaz de incrementar sus payrolls por lo menos por encima de unos 200.000 y traerlo, digamos, en esos niveles de los que veníamos hablando, puede sostener una cierta confianza en cuanto a las perspectivas de crecimiento, que es lo que no se tiene en estos momentos, porque hay una contracción importante en cuanto a datos manufactureros, en cuanto a datos de empleo, hay una preocupación importante en cuanto al consumo por el encarecimiento de los commodities y lo que termina englobando todo esto es al empuje del dato central que termina siendo el de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el que a fin de cuentas termina mostrando la capacidad de recuperación, la capacidad de crecimiento que ha tenido el país durante un año. Entonces, en sí, hay datos, por ejemplo, si yo tengo una expectativa de 390.000 peticiones por desempleo para esta semana, pero salieron por implementaron, pero implementó a 393.000. Ese 3.000 de diferencia no me crea tanta variación. Si vengo, por ejemplo, la expectativa era bajar de 410.000 a los 390. Sale 3.000 por encima, pero no termina siendo un dato malo. Es un dato que, digamos, termina confiando. Entonces, con respecto hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cuándo sí son datos realmente malos o simplemente son datos que terminan estando por la expectativa, haciendo claridad en que los analistas, como nosotros cuando estamos operando, nunca están estrictamente siempre pegándole a lo que va a suceder. Ok, hablamos de probabilidad. Exactamente. Sale un fundamental y observamos que el fundamental afectó a la moneda y bajó, cayó bruscamente el mercado. ¿Qué tiempo debemos esperar los técnicos para volver a que el mercado se equilibre, no tenga tanto movimiento para nosotros entrar a hacer posiciones? Cuando uno no opera pegado al fundamental. Esto es una pregunta algo complicada porque esto puede ser muy variable. Hay fundamentales que no generan una negación. Hay fundamentales que no generan una negación inmediata. Hay fundamentales que, por ejemplo, pueden generar una microtendencia para el día o para el resto de la sesión. Me sale un fundamental malo a las 8 de la mañana y ese fundamental, si bien genera un impacto de volatilidad que uno podría ver en ese momento, una posibilidad de una negación, porque me paro en un soporte, me paro en una resistencia, dependiendo del movimiento que genere, me puede terminar de marcar la tendencia para el resto del día. Hoy, por ejemplo, con los payrolls, el dólar yen, el debilitamiento fue impresionante, pero se quedó en una zona de soporte importante que ha traído durante esta semana. ¿Qué pasó? Que no generó negación, pero tampoco sigue una continuación de tendencia. Empezamos a ver indecisión sobre ese nivel, empezamos a ver que los mercados accionarios marcaron una tendencia clara bajista, pero nosotros con un mercado muy estático, una reacción importante, pero no hubo, digamos, una consecución en cuanto a eso, no terminó marcando tendencia, el mercado termina quedándose
un poco débil, un poco ilíquido en cuanto a esto, y también es porque se puede generar expectativas en cuanto a que los inversionistas pueden abstenerse de crear posiciones y esperar cuál puede ser la reacción, digamos, consecutiva al impulso de volatilidad. Esto puede generar algún impacto de una disminución en la liquidez del mercado mientras se retoman niveles de equilibrio o los inversionistas vuelven a tomar confianza con datos diferentes o comportamientos técnicos importantes que se puedan crear. Te quiero hacer una pregunta, no sé si es muy zafada el tono. Un fundamental puede ser tan fuerte o impactarme tanto el mercado que me llegue a cambiar la tendencia que viene trayendo el mercado. Sí. ¿Sí? Es muy fácil, las tasas de interés. Las tasas de interés, vos traes, por ejemplo, un euro-yen cayendo, lo vimos en febrero. Euro-yen, un fortalecimiento del yen impresionante, soportes casi históricos, soportes de alrededor de 1995, trabajando. Principios de marzo, Triches, vamos a subir las tasas de interés. 2 semanas siguientes, todo marzo, euro-yen alcista. Primera semana de abril, euro-yen alcista. De ahí en adelante salió el dato fundamental y volvimos a retomar, digamos, un rebote un tanto bajista, volviendo a buscar soporte. Entonces, si nosotros analizamos eso, ¿por qué se sube? Si van a subir las tasas de interés, ya es una noticia que se descuenta, se empieza a descontar con mucha antelación, es una noticia de mucho impacto, ya los inversionistas se van, digamos, a favor de eso. Se incrementa el spread de tipos de interés entre las monedas, entonces aumenta el apetito por cargo. Si yo me voy en largo en este tipo de operaciones, no voy a ganar solamente por tasa de cambio, ¿sí? No voy a ganar solamente por la tendencia, por los puntos que me esté ganando, voy a ganar por diferencial de tasa de interés, porque estoy comprando una moneda que tiene una tasa de interés más alta y estoy haciendo una venta en corto en una tasa de interés que tiene una moneda que tiene una tasa de interés mucho más baja, y esa utilidad, si yo me voy con esa tendencia de 3 semanas, termina generando, digamos, una, una utilidad importante en cuanto a las tasas de interés. Entonces, es un tipo de noticias que pueden mover y que pueden hacer cambiar tendencia muy fácilmente a nivel técnico del mercado. Muchas gracias, Esteban. A todos nuestros usuarios de Trabajando.tv, estamos observando que los fundamentales requieren de tener un conocimiento bastante amplio sobre el mercado, conocer los fundamentales, conocer los indicadores más importantes para cada moneda o para cada país. Esteban, ¿dónde podemos encontrar toda esa información? Bueno, mira, yo trabajo mucho información importante. MarketWatch es una página de internet para las personas que dominan inglés. Es una página que me parece muy interesante, es una subsidiaria del Wall Street Journal, pero es, digamos, directamente enfocada a mercados financieros que presta información muy buena y reportajes importantes. El Wall Street Journal, ese tiene la ventaja que está en español también. Wall Street Journal América, tiene muy buenos reportajes, muy buenos datos. Reuters es otra excelente fuente de información a nivel financiero. Bloomberg, tanto Bloomberg Channel como la página web de Bloomberg es otra importantísima. El calendario económico, indiscutiblemente, digamos que es una herramienta de trabajo básica a la hora de crear un análisis fundamental. El de Forex Factor, digamos que es el más común y me parece muy completo y una información muy eficaz en cuanto a los fundamentales, a los datos macroeconómicos, y hay reportajes y analistas interesantes en comunidades como FX Street, que me gusta leer y que me parecen bueno, pero eso ya va, digamos, como con el estilo de cada uno. Los que digamos que los analistas que más me gustan a mí no son los que más se puedan compartir con otras personas, porque no todos los gustos son como en la misma dirección, pero digamos que esas son mis fuentes principales en cuanto a información. Pero hay que tener claro que tenemos que tener el conocimiento de ambos, tanto análisis fundamental como técnico, claro, para hacer una correlación correcta de los mercados y no perder tanto cuando entramos a operar este mercado electrónico.
Esteban, muchísimas gracias. ¿Te gustaría regalarnos algún consejo? ¿Algún consejo para esta semana? Mucho cuidado, estén muy bien sentados porque la volatilidad al cierre de la semana, mañana y el viernes puede ser importante. Si no están bien agarrados, de pronto les pueden llevar una sorpresa maluca en alguna posición. Okay. Esto es Trabajando.bien. Le recordamos a todos nuestro programa muy femenino, a cargo de Catalina y Ana María. Estarán pues, muy pronto estaremos lanzándolo. El viernes no se despeguen de pantallas. Gracias Esteban, me dices muy buena información para manejar en contra el viernes en nuestro concurso de texto. El viernes vamos a ver que va a quedar demostrado científicamente que las mujeres son el pedo para la cocina. No, Esteban. Llevo 2 años y medio, Las 3 años, el mercado lo podemos controlar. Hoy nos podemos dar cuenta mientras ustedes pasaban, yo calladita, hice posiciones muy buenas. Lo que pasa es que si uno se viene mucho escándalo. Si uno se viene a operar una mesa como los búhos, que es calladito, pero poniendo cuidado a las operaciones de los otros, pues claro. Eso es inteligencia femenina. Sí. ¿Para qué voy a alardear tanto? A todos los esperamos el viernes, no se despeguen de las pantallas, hagan sus apuestas. Les recomiendo que se inclinen por las mujeres. Es un mercado que podemos manejar, que lo sabemos manejar, controlamos, me he dado cuenta más las emociones que los hombres. Los esperamos entonces el viernes. Muchas gracias por estar acá. Aquí Esteban, gracias por toda la información, es bastante valiosa. A todos les recuerdo que si decidimos entrar en los mercados electrónicos es porque tenemos el conocimiento. Esto no es un juego. Y a todos, muchos éxitos el día de hoy. Feliz tarde.